Miren para acá. Tiene un encabronamiento, vamos, insuperable, mi querido amigo Ian Padrón, porque el necio está acusando a Ian Padrón. Oye, tú qué cosa más rara. Cubanos que me veis desde Cuba ahora mismo, cuando tienen electricidad, ¿es verdad que ustedes no han vuelto a ver nunca más el Pidio Valdés en la televisión? Nunca. ¿Es verdad que no se puede poner? Bueno, dice Nesis Ladies que Ian Padrón ha hecho uso de los derechos de las obras de su padre y que le está prohibiendo al Estado cubano poner los muñequitos del Pidio Valdés. Échate tú, dice Nesis Lady. Vamos a ponerlo un poquito más grande ahí porque no veo nada. Ahora sí. Dice el necio en una directa de Ian. Ian, la mierda que estás diciendo, mucho cuidado que esto es un profesor universitario, ¿se acuerdan? El mismo que mandó para la pinga a Alejandro Sanz, ¿verdad? Muy classy, con mucha elegancia, con mucho decoro este profesor. No, ay, el profe con falta de ortografía. Igual que el otro profe, la inmundicia García. Mira qué casualidad, por eso es que el mundo se quiere comer a este o quiere que este se lo coma, porque ahí no se sabe quién es quién. Ahora usted va a ver. Son harina del mismo costal. Dice el necio, Ian, la mierda que estás diciendo no la voy a ver, pero mira, al menos devuélvele al pueblo cubano el derecho a ver el Pidio Valdés. Nuevamente, que eso es patrimonio cultural de esta nación. Tu papá lo hizo para todos. La gente no sabe que restringiste los derechos de autor del Pidio Valdés y los niños cubanos no pueden verlo por tu culpa. Yo me estoy enterando de esto ahora. Ahora yo te voy a decir una cosa. Que tú me digas a mí, a ver si nos entendemos, que en Cuba respetan derecho de autor de alguien. O sea, yo creo que la mayor prueba de que esto es un disparate, Ian Padrón lo está negando categóricamente. Categóricamente. Pero aún sin la negativa de Ian, la mayor prueba de que esto es un disparate es que de cuándo acá el Estado cubano reconoce derecho de autor de alguien. No digas tú del Pidio Valdés, que son los muñequitos cubanos más famosos de la historia. Los dibujos animados cubanos más famosos de la historia. En efecto, patrimonio cultural, histórico, artístico y todo lo que usted quiera. No. El documental de Fito en La Habana, de Juan Pin Vilar. ¿Le respetaron el derecho de autor? ¿Desde cuándo tienen esa sana práctica de respetar derecho de autor? Es como una novedad. No me vengan con ese jueguito. No vengan con ese jueguito que pareciera que es un país normal, que es un país donde las leyes respetan a la ciudadanía. Entonces dice que los niños cubanos no pueden ver el Pidio Valdés porque Ian Padrón restringió. ¿Dónde? ¿A dónde fue? A ver, para saber cómo es que se hace esto. ¿Qué hizo Ian? Llamó a dónde? Al Tribunal Supremo de Cuba, llamó a La Haya, al Tribunal Penal Internacional, ¿a dónde? Llamó al ICRT y dijo, yo tengo los derechos del Pidio Valdés, no tienes mi autorización para ponerlo, y le dijeron, ay, es verdad, Ian, nosotros reconocemos tu autoridad en esto. Bueno, una lástima, no se lo vamos a poder poner más a los niños. ¿De verdad? ¿Y desde cuándo tienen esa sana práctica en Cuba? ¿Qué ha respondido Ian Padrón a esto? Vamos a ver aquí. Dice Ian Padrón. No, este no es el de Ian Padrón. Ya lo encontré. Pensé que era que no lo había subido. Afortunadamente sí lo subí. Dice Ian, el necio, es usted abiertamente un mentiroso y un cobarde. Toda Cuba lo ve y lo sabe. Muestre una prueba de que yo he limitado en algo la divulgación de la obra de mi padre. No se invente excusas pedestres. No huya más a mi invitación. Hashtag Ian Padrón, hashtag Cuba sí, dictadura no. Mira, yo en el pasado he hablado con Ian, hemos conversado precisamente sobre la frontera que existe en un país sin leyes, un país al despelote, como lo es Cuba, con respecto a la obra precisamente de su padre. En un país normal, como yo siempre les digo a ustedes, los herederos de la obra de alguien, sea de un pintor, sea de un cineasta, sea un literato, están bien claros los límites. Nadie se puede extralimitar, mucho menos el Estado. El Estado que te coja la obra de alguien sin seguir los canales, digamos, establecidos legalmente, viole los derechos de autor de alguien y publique algo o haga algo por su cuenta, tiene que pagar una millonada. En Cuba
tierra de nadie, usted hace lo que le da la gana. Ah, no, dice el necio que los niños cubanos no pueden ver el Pidi Valdés por culpa de Ian Padrón. Bien, ya vemos que ahora mismo el propio Ian Padrón está diciendo eso es mentira. ¿De dónde sacó usted eso? Muestre una sola prueba de que yo he restringido o limitado el acceso de alguien a la obra. Además, sería muy estúpido por parte de Ian Padrón a estas alturas del partido decir no quiero que vean el Pidi Valdés en Cuba, ¿no? Yo no creo que Ian Padrón fuera a caer eso ni remotamente, ¿no? Vaya, porque el primero además que lo criticaría soy yo y somos amigos. Y diría, esto no tiene ningún sentido. Y aquí sí estás castigando en efecto al cubano que defendemos y por el cual abogamos, ¿no? Las personas de a pie. Esto sí no va, esto no es la cúpula del poder ni un carajo, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Ahora, la persona que miente tan descaradamente con respecto a algo como esto y tantas otras cosas, ¿no? Miren para acá, esto es un fragmento de una entrevista que le han hecho a El Necio, alias Nesis Ladies, donde da una disertación, esto es interesante, da una disertación sobre el peligro, entre otros temas, los peligros que corren o el peligro que implica ser periodista en diversas partes del mundo. Habla de periodistas en Gaza, habla de periodistas en México, habla de periodistas en diversas partes del mundo donde en efecto el ejercicio del periodismo es de alto riesgo. Eso no es mentira. Y hay muerte, hay desaparición y hay víctimas de los carteles de la droga, de las maras, de los grupos criminales. Hay víctimas de las dictaduras, de sus prácticas de represión, ¿verdad? No se refiere en ningún momento a Venezuela, mucho cuidado. Y cuando llega a Cuba, no se refiere tampoco a Rusia, por cierto. Pero cuando llega a Cuba te dice, no, y nosotros también corremos riesgo. Y yo me quedo ahí, mira, las orejas como el burro en Shrek, que se queda así, ¿verdad? Tú dices, no, ¿corres riesgo en Cuba por ser periodista? Claro, por las amenazas que vienen de fuera. Ah, ya entendimos, Nesis Ladies. Miren este momento. Nuestros peligros son menores, pero también te expones a ello. Y en este caso, bueno, por alzar mi voz en momentos de tensión, donde la gente cree que ese momento, bueno, nos vamos a callar. Los periodistas que hacemos periodismo alternativo en ese... Uy, qué valiente. Esa pronunciación con esa S. Mundi está ahora mismo que tiene una erección. Mundi está ahora mismo que la babita se le sale, ¿no? Uy, qué valiente. No nos vamos a quedar callados, dice el necio. Momento nos vamos a callar. Donde la gente cree que ese momento, bueno, nos vamos a callar. Los periodistas que hacemos periodismo alternativo en ese momento nos vamos a callar. Por supuesto que no. Ese es el momento donde más somos efectivos y donde más tenemos que estar presentes. Claro. Entonces, los últimos momentos de tensión vienen las amenazas. Ahí me quedé yo. Cuando él empezó a hablar de que en Cuba hay peligro, menos, pero hay peligro, yo dije, coño, va a hablar ahora mismo de la presión, de la censura, ¿verdad? De la expulsión laboral, va a hablar de cómo te van acorralando, va a hablar de las consecuencias que puede tener, ¿no? Salirte del guión. Y yo dije, ay, esto se va a poner bueno. Ah, no. Las presiones y las denuncias que si en redes sociales, que si te escriben por Messenger, tú dices, ah, qué interesante, el profesorcito de periodismo. Un cúmulo, buscan mi número, me escriben por redes sociales, mensajes de amenaza, de golpiza, de muerte, de te vamos a buscar en tal lado, sabemos dónde vive, conocemos a tu familia. Tratan de llegar incluso a mi familia, porque el problema es callarte. Ya Israel Roja, por ejemplo, que es un gran artista cubano, ándale con la cita. Poniéndolo en contexto de la audiencia que quizás no lo conozca, un gran artista, cantante cubano, decía años atrás que la estrategia es... La pronunciación de las S es tan pronunciada que me imagino que los entrevistadores estén lejos, porque si no las pizcas de saliva deberían golpearlos a todos, porque es excesiva, no sé si se dan cuenta. No sé si ustedes se percatan de que cuando tú pronuncias así tan persuasivamente e insistentemente la S, por algo debe ser. Porque si no, háblanos mal, compadre. Tampoco hay que hablar vulgar y pueblerino, pero usted puede hablar normal sin tener que estar pronunciando y remarcando tanto la S permanentemente, sucesivamente. Al menos que lo que quiera sea seducir a Mundi. Y callarte. Y cuando ellos notan ínfimamente que te han llegado a amedrentar un poquito, ahí no paran. Ahí van más encima de ti para borrarte. Porque esa es la estrategia. Entonces, ni un paso atrás en ese sentido. Esa es la lección, ¿no? Nunca desde el periodismo y de la comunicación dar paso atrás. Peligros hay, ese y otros. No sabemos a lo que nos expongamos en el futuro. Es difícil hacer periodismo en Cuba también. Hay rupturas familiares, hay que decirlo, hablar de esto. Hay rupturas de amistades. Hay presiones constantes de familiares, de amigos, de amenaza, Pero... Oye, ¿cuáles son los riesgos que implica hacer periodismo en Cuba?
Fíjate que ya te digo, yo pensé por un miserable momento, pensé que el muchacho iba a tener algo de, no sé, de decencia, ¿no? Iba a sacar un poquito de valor e iba a denunciar lo que se vive también en Cuba. Iba a denunciar o iba a hacer referencia al periodismo independiente. Dice él que él hace periodismo independiente, periodismo alternativo, dice él. Ay, pero qué bonito, ¿no? Qué cómico. Lo que hay es que tratar, pero hay ese y otros. No sabemos a lo que nos expongamos en el futuro. Es difícil hacer periodismo en Cuba también. Hay rupturas familiares, hay que decirlo, hablar de esto. Hay rupturas de amistades, hay presiones constantes de familiares, de amigos, de amenaza, pero lo que hay es que tratar de, con mucha valentía y con mucha responsabilidad de la labor que hacemos, seguir alzando la voz y seguir comprometidos con la labor que hacemos, que es una labor de investigación, una labor de proveerle a la gente herramientas que sin nosotros va a ser muy difícil que ellos puedan, frente a la batalla que vive este país, muy difícil. No, muchachos, la batalla que vive este país con el necio está. Oye, déjame dar las gracias a Rafa, que ha regalado una membresía, ha convertido en miembro a alguien más y en esta ocasión el beneficiado es Ariel. Felicidades a Ariel y mi agradecimiento a Rafa. Bueno, acabamos de ver cuáles son los códigos de moral, los códigos de respeto, de atenerse a la verdad y además de mostrar pruebas. Óyeme, Ian Padrón es una figura conocida, ¿no? Por él, por su propia obra, por su propio trabajo y además por el linaje, además por el apellido, ¿verdad? Por de quien es hijo. Si usted sale públicamente y si usted se respeta a usted y sale a hacer una... Porque además eso sería, vamos a estar claros, noticia entre, digamos, las plataformas cubanas, en los temas cubanos. Mira, en el periódico Granma, en Juventud Rebelde, en la página cultural, hay que sacarle un reportaje a que en Cuba no se puede poner más los muñequitos con los que nos reímos una y otra y otra y otra vez. 40 años riéndonos con los mismos muñequitos. Tú me pones ahora mismo, qué sé yo, a Mambises, bestias, no tiréis con ventana y me vuelvo a reír como el primer día. Pues son geniales. Porque son geniales. No sé si es solo el Pidio Baldeo, también y han restringido vampiros en la Habana y el huerto escolar y toda esta cosa. Yo lo he dicho en el pasado, para los que no vieron el programa o alguno de esos programas en que lo he dicho, como curiosidad, una de las dos ratas del huerto escolar es la voz del propio Juan Padrón. Me lo dijo él directamente, ¿no? Eso nunca lo habían dicho, pero dice que también hacía algunas voces en ocasiones. Tú decir esto y que pase así, sin pena ni gloria, ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está el fundamento? ¿Dónde está la evidencia de eso que estás diciendo? Bueno, ese es el tipo de periodista que eres, ¿no? Por eso tú y Mundi se merecen. Para terminar con el necio, no olvidemos cuál es el activismo, a lo que él le llama ser activismo. Vaya, porque quizás algunos de ustedes no comprendan cuán activista independiente o cuán activista alternativo es Nesis Lady, ¿eh? Tenía que aparecer este video otra vez. Ave María, y yo hablando de la S y de cómo pronunciar la S tan remarcada y sucesivamente y persuasivamente. Y míralo aquí ahora a Nesis Lady con el brother. Párate como lleva, me parece una locura que te va. Yo no supero esa mano. No, esa mano a mí me da pesadillas, te lo juro. Yo con un pulo de rosado ahora mismo. Yo no supero esa mano, te lo juro, no es una cosa que no está en mí. Porque además la mano hace ahí un movimientico como de histeria. Un movimientico y de histeria, no el de Def Leppard. Histeria de ay, de qué agonía, miren la mano. Me parece una locura que te vaya y no te venga. Tanta funeraria, yo vine a morir en ti. Quinto más para darte como lleva, baby. Coño, baby, de verdad, baby, hay que mejorar un poquito la práctica periodística porque esto no ayuda en nada. Es lo único que te voy a decir, no ayuda en nada. Vamos a ver a Cuba, señores, a oscuras. Miren este reportaje de Martín Noticias. Porque ya no es bajón de 1 o 2 horas, sino hasta de 24 y más también. Los apagones en Cuba en los últimos días han pasado a ser alumbrones. Es más el tiempo sin electricidad que con ella. Los niveles altos que tenemos de afectación al servicio durante todo el día, pero fundamentalmente en la hora máxima demanda del sistema, que son 1.835 MW, por encima de 1.800 MW, evidentemente es una afectación bien compleja.
extremadamente compleja si se destaca que a la llamada hora pico, más de la mitad de la isla estará a oscuras y que existirá indisponibilidad en el servicio eléctrico las 24 horas del día. Aquí en Cuba lo que estamos viendo es un tipo de aborigen. Ya lo que estamos es cocinando, la mayoría está cocinando con leña porque hasta el carbón está demasiado caro, a 1.000 pesos, 900, demasiado caro que el salario no da para eso. A la vida primitiva. La falta de electricidad se suma a la escasez del gas licuado. Al cubano de a pie se le hace imposible cocinar. Diario, sin almuerzo, sin comida, a cocinar con leña. Muchos se quedan sin comer esperando a ver si tienen la suerte que la corriente llegue a las 6, 7 de la noche y se quedan hasta sin comer. Las cosas se te echan a perder en el refrigerador porque son 14 horas, después te ponen 7 8 y después te vuelven a quitar 14 horas. No hay quien aguante esto. Una problemática que se agrava debido al déficit de alimentos, en un país que según sus críticos padece la peor crisis económica de su historia. La cantidad de veces que yo he visto publicaciones de muchos de ustedes desde Cuba. Recuerdo a Adel Bonne, saludos para Adel, activista y periodista independiente, diciendo directamente que estaban enloqueciendo de la rabia, perdiendo la cabeza del encabronamiento, del empingue, vamos a decirlo con todas sus letras, porque se te echara a perder lo que habías podido conseguir de comida. Y del lado de acá del mundo, señores, cuando ya usted lleva ya varios años viviendo fuera, la realidad, y eso lo saben, todos lo saben, aquí la comida no vale nada. No, si vale, es cara. Usted sabe a qué me refiero. Aquí la comida no solo no es prioridad, aquí la comida, tú ni piensas en la comida. Aquí muchas veces te das el lujo de no haber comprado, de no haber hecho mercado, porque puedes sencillamente coger tu teléfono y con tener Uber Eats y con tener $50 en tu cuenta de banco, usted encarga la comida y se la traen, se la llegan calentica a casa. Y ya te olvidaste de eso y tú dices, mañana hago mercado, no tengo por qué apurarme. Y al día siguiente vas y llenas, ¿te va a costar cuánto? ¿100, 200, 300, $500? Sí, perfectamente. Pero compraste la comida de una pila de días o de semanas en dependencia de donde vayas y siempre tienes membresías de aquí y vas al supermercado más barato y donde encuentras cosas buenas a menor precio, con especial. En fin, aquí la comida no es problema. Que a ti se te eche a perder la comida aquí, a nadie le duele. Esa es la realidad. A mí me duele que se me eche a perder lo que tengo en este estudio. Vamos a tocar madera porque hay miles de dólares en equipos. Pero la comida, a nadie le duele. En Cuba, cuando usted pierde la comida, cuando usted pierde el pedacito de carne que logró comprar y almacenar, es como si te estuvieran arrancando un pedazo de carne de tu propio cuerpo. Porque tú dices, ¿qué le doy de comer ahora a mi viejita que la tengo ahí postrada en una cama? ¿Qué le doy de comer a mi niño mañana en el almuerzo o en la comida cuando llegue de la escuela? O sea, se suma a la agonía de la oscuridad, del no dormir, del no descansar, del que las noches se vayan convirtiendo en una tragedia. El hecho de que este apagón no solo me imposibilita la vida, sino que también me hace perder la comida. Es algo que no recordamos a veces, ¿eh? Pero además de eso, fíjense que ya yo, por lo que estoy viendo y la percepción que tengo de lo que muchos de ustedes comentan, se ha ido volviendo casi una especie de trauma el anochecer en Cuba. Piénselo. Yo le he dicho a usted varias veces que a mí me gusta la lluvia. A mí me gusta cuando llueve. Vaya, las tormentas y cuando llueve demasiados días seguidos y te arruina un plan, no tanto, no. Pero en norma general, a mí me gusta que llueva. Me gusta. De hecho, dicho sea de paso, yo duermo, yo pongo un cacharro ahí de Google que tengo en mi cuarto con sonido de lluvia todas las noches, noche por noche. Me gusta, siempre me ha gustado. Y si está lloviendo, literalmente estoy de plácemes a la hora de ver una película, de dormir o de lo que sea. Pero yo he tenido la suerte de nacer y vivir toda mi vida en casas donde el techo no se va a venir abajo por la lluvia. Soy un privilegiado de que nací en una casa donde mis padres se habían matado trabajando para construir una casa bien fuerte, donde jamás hubo una gotera. Si yo me hubiera criado en una casa donde el zinc del techo estuviera en riesgo y cuando empezara a llover se llenara de agua, a mí me gustaría menos la lluvia. Para que ustedes vean cómo la experiencia que usted tiene de vida influye en la perspectiva que usted tiene de muchas cosas, ¿verdad? La gente que tiene que rezar porque no se le venga arriba el apartamento, el sitio donde vive, el bajareque que ha logrado inventar en La Habana o en cualquier otra parte de Cuba, para esas personas la lluvia es un horror. Lo mismo aquí con respecto a la noche. En un sitio normal que anochezca o que amanezca
es intrascendente. Cuando usted sabe que usted va a estar sin electricidad, cuando empieza a caer el sol, ya usted empieza a ponerse de mal humor. O te has pasado el día entero de mal humor, pero entonces se incrementa, llega a otro nivel de gravedad ese mal humor, porque tú dices, ya ahora aparecen los mosquitos, ya ahora aparece la oscuridad, el no tener nada que hacer, ya no me queda carga en el teléfono, ya no tengo nada más que hacer. Sencillamente sentarme a esperar a que pase el tiempo. Veo que ese trauma ya se ha ido desarrollando en muchos de ustedes. Aún teniendo dinero, tú no puedes comprar un pernil de pollo. Porque somos tres, no nos vamos a comer en el día, en 2 días. Hay que ahorrar las cositas porque está muy malo esto. La solución no se divisa. El calamitoso estado de las envejecidas centrales de generación térmica hacen que el oficialismo no tenga respuestas y pocos creen la justificación del régimen. El pretexto de estos comunistas es de bloqueo de lo que tienen, según ellos, impuestos los americanos hacia Cuba. La luz al final del túnel no se divisa. La instalación de parques fotovoltaicos que ahora promueve el régimen no pueden suplir el gráfico de carga a régimen base, es decir, la mínima demanda, por lo que los apagones continuarán. Luis Guardia, Martín Noticias.